Ciudad Industrial Ecointeligente Ancón es la propuesta que venimos trabajando desde el mes de abril de este año 2015. Iniciativa que, por cierto, se puso en marcha en el año 2008. Los años han pasado, la visión continúa y creemos que esta es la principal alternativa para poder desarrollar a un país productivo y competitivo. En ese contexto estamos en el 8º conversatorio sobre la realidad de las MIPYMES industriales y las alternativas de solución, juntamente con la mesa de trabajo integrada por la ONG Alternativa, la Corporación de Inversiones y Negocios Pymes Perú S.A., Pymes Perú RTV, la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el Consorcio de ONGs COPEME, CODET, el Centro de Investigación, Informaciones y Asistencia Profesional para las MIPYMES CIAP de Compimep, y por cierto se van sumando a ello profesionales, otras instituciones interesados a tener el modelo que vaya a llevar, reitero, a nuestro país a los niveles de competitividad. Vamos a partir por la primera reflexión en esta oportunidad. La pregunta es, ¿quiénes evolucionan? Pues como bien dice Charles Darwin, las especies que sobreviven son las más fuertes. No son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Los seres humanos no podemos quedarnos y tenemos que adaptarnos al cambio. Hay que recordar cuando apareció la computadora, era un cajón grande a un solo color. Hay que recordar cuando apareció los celulares, eran tamaño ladrillo, duraba poco su batería, su alcance era limitado, y hoy día estamos hablando de 4G, de 5G, en fin, de tecnologías avanzadas que ha evolucionado en el transcurrir de los años. A ello nos lleva una reflexión a nivel país. Nosotros hemos firmado 17 tratados de libre comercio en marcha, otros en proceso de firmarse, pero para coger uno de los ejemplos, en el caso de Perú, TLC con China. Nosotros miramos, por ejemplo, en nuestras exportaciones a China al 2015, 2014, de enero a marzo en el año 2015, estamos hablando en exportaciones 7.029 millones de dólares, pero en importaciones estamos hablando de 8.925 millones de dólares, es decir, más importamos que lo que exportamos. Y esto teniendo en cuenta que los productos de la China son de costos bastante bajos, es decir, ingresan volúmenes de productos terminados al mercado nacional. Entonces, ¿los TLC son buenos o son malos? Esa es una interrogante que lo dejamos allí. Lo cierto es que no tenemos nosotros en el Perú ciudades industriales o parques industriales o polígonos industriales competitivos que se pueda producir y vender con materia prima. Nuestras exportaciones, a pesar de ser en menor rango de lo que importamos, en este caso a China, hay que reiterar, son exportaciones de materia prima. Ahí la diferencia. Hay otra preocupación cuando hablamos de la importancia de tener un país con instrumentos competitivos como son la propuesta de las ciudades industriales ecointeligentes. Hay algunas reflexiones, por ejemplo, cuando uno mira en el año 2006 el factor de la corrupción en realidad era menor a lo que hoy día figura. Hoy ocupamos el tercer lugar a nivel de América Latina, un país con niveles de corrupción. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, el tema de la economía, nosotros en el año 2006 hablábamos de un ratio del 71,4% de crecimiento comparado al 28,4% en el 2014. Me estoy refiriendo a una fuente de información que viene del diario El Comercio, publicado el 27 de abril de este año 2015. Entonces, ha disminuido la velocidad del crecimiento de la economía y ha incrementado los niveles de corrupción, y hay otro factor muy delicado que se llama la inseguridad. Cuando nosotros miramos esta encuesta del año 2006, 10,2% de inseguridad nos calificaban en la región. Hoy día estamos con el 46,7%, lo que quiere decir que ocupamos el primer lugar en inseguridad en la región. Y esto obviamente preocupa para quienes se interesan hacer inversiones, ya sean del rango nacional o del rango internacional. Tenemos que superar estas barreras y para ello se requieren políticas de Estado que
enfoquen hacia el lado de la productividad, la competitividad. Pero a ello hay que adicionar lo siguiente. El Perú ha importado 24.000 toneladas de papas precocidas por 23 millones de dólares de enero a abril de este año, según el diario Gestión, publicado el 15 de junio del 2015. Y en arroz, hemos importado arroz, esto es muy importante señalar, en lo que va de este año 2015, por 58.6 millones de dólares, valorizado al 0.65 centavos de dólar el kilo. Arroz obviamente proveniente en este primer semestre, se habla de hecho proveniente del Brasil, de Uruguay 75%, seguido por el Brasil con un 17%, la cual nos tiene que preocupar. ¿Qué estamos haciendo para dar valor agregado a nuestra materia prima? Por ello, debo dar el paso siguiente a la importancia de este octavo conversatorio en la que intervienen industriales, profesionales y líderes interesados en convertir a un Perú competitivo. Primer factor, necesitamos tener estadística real y actualizada, en la que suscribe el Ministerio de la Producción con el INEI, señala los procedimientos para tener estadística actualizada, con la cual nos ayudaría a negociar mercados, fondos y transferencias incluso de tecnología. Aún no tenemos actualizado. Que es importante mirar la importancia de las leyes, sí, pero más allá de las leyes, la importancia de un modelo que debe conducir los destinos del desarrollo industrial y productivo en nuestro país. Si de leyes hablamos, en el año 1959, por aquel entonces presidente de la República, Manuel Prado, ya se daba, por ejemplo, en la 13279, que es una norma que señala y empieza a considerar el tema de los industriales, pero más adelante lo va a continuar señalando otras normas legales. En el año 1965 se dan otras normas. Vamos a mirar ahí, por ejemplo, la norma cuando se empieza a trabajar la construcción del parque industrial en Junín o en Sullana. Esto no ha pasado de ser normas. Y hay algunas otras preocupaciones de aquel entonces, por hablar de los años 1955, 1960 o 65, la industria en el Perú principalmente eran alimentos, seguido por textiles y seguido por papel. Hoy día, los indicadores, por ejemplo, de lo avanzado en Lima Norte, señalan que encabeza textiles y confecciones, seguido por la industria gráfica, pero los insumos de la industria gráfica, más del 90% se importa. Es decir, poco hemos desarrollado industria nacional. Que nuestros políticos en estos años, desde el año 1959, 60, ha habido buenas intenciones, existen 19 parques industriales, ninguno de ellos saneado física y legalmente, existen leyes, la última, la 30078, en la que se refiere a parques industriales tecnoecológicos. Sin embargo, no existe un modelo por la cual se pueda direccionar la industrialización del país. De intenciones periodísticas, declaraciones periodísticas, han habido varias. Hay que recordar el plan 2035, doña Susana Villarán, por aquel entonces alcaldesa de Lima, lanzó incluso, en el caso específico de Ancón, hablaba de un requerimiento de 7.670 millones de dólares para desarrollar la ciudad verde, el parque ecológico Raimondi, la zona industrial. Pero cuando hemos ido a revisar la información real, esta no fue aprobada en el Consejo Metropolitano de Lima. En consecuencia, no pasa de ser una declaración o una buena intención. No sé de dónde salieron esos números, de dónde salieron esas cifras. Nosotros estamos en condiciones de decir que es importante, a través de ustedes, los televidentes, a través de los que nos siguen por internet, a través de los dirigentes empresariales, de los industriales y los profesionales, podamos de una vez por todas estructurar la propuesta desde el sector privado hacia la mesa del Estado. Porque es diferente cuando los funcionarios del Estado estructuran desde una oficina, desde un escritorio, desde una revisión por internet o de algunos textos. Es diferente cuando nosotros llevamos la preocupación desde una empresa. Félix Dolores del Villa El Salvador, dirigente de la zona urbana, pero participante en el parque industrial. Para felicitar al señor Rómulo Fernández por el avance de las 8 reuniones, se necesita la asociatividad por accionariado para los consorcios o las cadenas que se generen, porque todos los problemas
van a ser mucho más grandes si es que seguimos en el individualismo. De esa manera podemos configurar paquetes financieros para la industria automotriz. Se necesitaría pues 500 hectáreas como lo es en Europa y con una cadena de producción, y ahorita en Lima hay una necesidad de 12.000 buses de acuerdo al consejo anterior. Sí tenemos que identificar otros rubros que no compitan con el mercado local ni con el mercado internacional y buscar nicho de mercado, pero tiene que ver con un poco con la asociatividad para poder generar los paquetes financieros que hagan posible, porque si cada uno camina por su lado, va a ser pues la misma historia de los otros parques que no puede desarrollar competitividad. Presidente de la Cámara PYME del Callao. Hasta donde yo entiendo, el parque industrial, tal como se ha planteado en Ancón, de acuerdo al propietario o al que en estos momentos tiene la propiedad, que es el Ministerio de la Producción, de acuerdo a la partida que acá está el número y está todas las especificaciones y las condiciones, es el ente que debe encargarse de desarrollar este tema. Este documento nos está dando una señal preocupante, porque acá se condiciona esta área que se debe realizar de parte del Ministerio, deben sanear, por ejemplo, la zonificación en un año. De no hacerlo va a revertir a bienes nacionales, al Estado en base a bienes nacionales, pero también condiciona de que dentro de 2 años, como máximo plazo, debe ya tener a los beneficiarios adjudicados inscritos en registros públicos. De no hacerlo, revierte al Estado. Y también dice de que tiene el Ministerio 2 años para que presente el proyecto aprobado, que es lo que se quiere hacer aquí. Ese es por el lado de la ley y en este caso de la inscripción de estas áreas. Pero el tema va más allá. Este documento también habla de un parque industrial de Ancón. No habla del parque neoambiental, ni tampoco, en este caso como se está planteando acá, el eco inteligente. No habla de eso, habla solamente del parque industrial. Y de acuerdo a la ley, o a las leyes que existen, porque hay varias, la general es la ley que conocemos del parque industrial de 1.000 metros, para la micro o pequeña empresa, que el Estado invierte y los empresarios se desarrollan. Pero acá se está hablando en base a la ley de nuestro amigo Ángel Neira, que él plantea así proyecto de parque industrial neoambientales o neoecológicos, que es otra dimensión, y eso hay que en todo caso analizarlo, que no necesariamente es para el micro y pequeña empresa. Acá necesariamente hay que hacer una concesión entre nosotros, entre los peruanos, grande, mediana, pequeña y microempresa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la grande empresa y la mediana tienen sus defensores, ellos mismos, pues, Sociedad Nacional de Industrias, etcétera. Ellos ya tienen lo suyo. Pero el tema está en lo que nosotros siempre hemos defendido y siempre hemos querido romper un mito. Primero, que los empresarios no tienen límite. Yo no soy de Ancón, soy del Callao, soy de Jesús María. No. El empresario es el empresario peruano que puede hacer empresa en cualquier parte del Perú. Eso es así. Por lo tanto, aquellos comentarios de que es más que para los que viven en Ancón, etcétera, eso no tiene validez. Segundo, respecto a que la municipalidad va a tomar el mando, yo lo veo un poco, la verdad que hay que conversarlo, hay que de repente debatirlo, porque la ley tampoco dice eso. Lo que va a hacer la municipalidad, no sabemos si es de Lima o la de Ancón, es darle el cambio de zonificación. Eso es de acuerdo a ley, o sea, lo tienen que hacer sí o sí. Pero si es necesario que se inserte, lógicamente tiene que insertarse para ser parte, no para ser ellos los que generen todo el proyecto, sino solamente para ser parte. Un contrato de 4 hojas. 4, 5. Tengo otro contrato de 2 hojas y tengo otro contrato también de 2 hojas. ¿Esto qué significa? Son contratos que se le ha hecho a empresarios que de buena fe han creído en lo que se les ha dicho y les han obligado a que den un aporte de más de 20.000 soles a una entidad, a una institución llamada Cámara de Comercio del Callao. No es la Cámara PYME que yo represento del Callao, sino es la Cámara de Comercio de la grande y mediana empresa, donde estos señores alegremente aquí consignan, acá en su contrato primero, han cambiado 3 contratos, ¿eh? Eso ya es grave. ¿Qué dicen ellos acá? Que ellos están facultados para adjudicar. Acá lo dice. Y esto lo han entregado a los empresarios. Y le digo esto porque yo conozco directamente este tema. O sea, no estoy
hablando de algo que me han contado. Por eso estoy hablando directamente y hay que afrontarlo. Y hay que ayudarnos todos para que esto no vuelva a suceder. Estos señores también han hecho su plano. Miren, acá está. Han hecho su plano. Este es su parque industrial. Bueno, alguna idea han tenido por ahí. Y el otro, ya avanzaron, aprendieron algo, entonces hacen otro. Ya más bonito, le ponen su color, ¿no? Y empiezan a otorgar estas áreas como si ellos tuvieran la facultad, y no tienen ninguna facultad. Ya el Ministerio de la Producción se ha pronunciado, ha sacado 2 pronunciamientos. Perdón, uno, donde alertan que no se dejen engañar, y también a través del congresista, nuestro amigo Ángel Neira, también ha sacado su pronunciamiento. Tengo una propuesta, que es necesario aquí, porque así como hay acá, y lo dijo muy bien Rómulo, hay otros grupos que se están moviendo. El tema es ese, pues. El problema siempre ha sido ese. Entonces hay que tratar de unir esfuerzos, sentarse en la mesa con el ministerio, como lo vienen haciendo ya, pero lamentablemente hay dispersión, y ese creo que es una debilidad. La institución a cual representa, Compimet, que ha dado la iniciativa para poder llevar este proyecto. Me parece muy bien este tipo de conversatorios para poder aportar sobre este proyecto que se está empezando a desarrollar, y creo que hemos entendido todos los parques industriales, los que han sido anteriormente, que hoy vive otra etapa, lo que antes eran otros parques industriales eran otra etapa. Entonces yo creo que hay que actualizarnos, hay que informarnos cómo está avanzando el mundo globalizado, y creo que nosotros estamos de acuerdo con este tipo de conversatorios para poder visionar hacia el futuro. ¿Qué va a ser industrialmente el futuro del Perú? Y creo que tenemos que mirar al primer mundo cómo lo han hecho. Se dio inicio con la gestión del representante de Compimet, el señor Rómulo. Creo que muchos que estamos acá participando de repente no lo estamos entendiendo todavía el tema, pero a medida que vamos informándonos, lo vamos a entenderlos con los equipos técnicos que ya vienen reuniendo, incluso con las autoridades que están comprometidos a este sector tan importante que es parques industriales. Ustedes saben, si no hay industria en un país, no hay pues mano de obra, no crean divisas, el avance para un país. Y creo que los industriales, seamos pequeños o medianos o grandes, entendemos con un producto que podemos desarrollar con un valor agregado, podemos hacer cambiar a este país. No solamente vivir pues con la exportación de materias primas, sino producto con valor agregado. Traeríamos seguramente, en lugar de botar de acá los dólares, sino traer los dólares de afuera con los productos que podemos exportar a futuro. Yo creo que es un esfuerzo muy loable el que están haciendo, y es de vital importancia para el empresariado nacional y básicamente de lo que es la ciudad de Lima. Quienes hemos vivido la experiencia, por ejemplo, de la zona industrial de Ancón, lo de Caraballo, hemos constatado un problema fundamental, que son las vías de comunicación. Lo que recordamos del Parque Industrial de Caraballo, por ejemplo, y su inversión en el Estado, dio infraestructura, los terrenos, incluso creo que dio propiedad. ¿Y qué pasó? Desapareció. O está languideciendo por ahí con algunos que están haciendo esfuerzos. ¿Por qué no sale eso adelante? Simple y llanamente porque eso no se hizo un estudio de mercado. ¿Quiénes eran sus clientes objetivos y con qué vía de comunicación iban a abastecer a sus clientes y con qué vía de comunicación iban a tener sus insumos? O sea, no hubo ninguna estructura de costos y ahí fue el fracaso. Lo mismo pasa en Ancón. ¿Qué sucede ahora? La vía de comunicación, la única vía de comunicación que une a la ciudad de Lima con el norte de la ciudad, es la carretera Panamericana Norte, y tiene un solo puente. Si ese puente se cae, adiós comercio, adiós industria.
Y la desvalorización de las viviendas y propiedades de Santa Rosa, Ancón y Puente Piedra se debe justamente a ese tipo de vía, a ese tipo de acceso. Segundo, están poniendo peajes. Los costos que van a pagar, los que van a retornar de esa zona del norte de Lima por Río Chillón, van a pagar peaje, van a subir sus costos. Entonces tenemos que tener una posición concreta con relación a los temas, a temas concretos y puntuales. Y tenemos que hablar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos que saber, por ejemplo, si el Callao va a seguir siendo el gran puerto de Lima y si es suficiente que salga Pisco como puerto alternativo o veamos Chancay y Huacho como posibilidad de desembarque y vemos si a través de eso tenemos los insumos para los productos que se van a producir en el parque. Tenemos zonas industriales en Ventanilla, en Puente Piedra, tenemos en Caraballo, tenemos en Independencia. ¿Cómo vamos a interrelacionarlos, el parque industrial, con esas zonas industriales? Hay solo una vía, y la vía periurbana que hace 20 años o más de 20 años ha sido propuesta, hasta ahora no se ejecuta. Entonces, ¿cómo está la planificación y el desarrollo urbano con relación no solo a la zonificación, sino al tema de vías? Entonces yo creo que esos temas habría que discutirlos, conversarlos, vemos cómo los ponemos en la mesa de trabajo. Estaban hablando sobre el tema de información estadística, cómo hacemos encuestas. La información está dispersa. El INEI, es el Instituto Nacional de Estadística, va a sacar una estadística sobre las industrias. Y sin embargo, no tenemos un modelo, un tipo de sistema que vayan a todas las municipalidades para que nos permita, pues, con una sola base de datos, tener toda esa información a la mano. Yo creo que deberíamos formar un equipo técnico de apoyo a la industria, pero a través del Ministerio de Industria, para que bajemos a las municipalidades y podamos trabajar con el desarrollo económico local. Si no, esas gerencias no tienen ni siquiera visión. Uno va a una gerencia y dice, no, el industrial tiene plata. Oiga, el industrial deja de comer, deja de vestirse, va a pagar los sueldos.